¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Cómo nos acercamos al texto? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cómo nos acercamos al mensaje? Hay muchas maneras en las que podemos acercarnos a la Biblia, hay muchas maneras en las que podemos intentar interpretar, entender el texto. Hay herramientas, se han ido desarrollando a lo largo de los tiempos. Si nos ponemos a mirar, vemos que Jesús tenía distintas herramientas para acercarse a la Biblia. Hubo un momento en que le acercaron un rollo, le dieron a leer el libro de Isaías, y él simplemente abrió, leyó, y al final de eso les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y el impacto que eso generó fue tremendo. En otras ocasiones él iba citando textos de memoria, algunos no los citaba exactos, sino que los intrincaba, los asociaba, pero los iba citando y le iba haciendo un juego. ¿Oíste que fue dicho? Tal cosa. Pero yo les digo un nuevo mensaje. Entonces hay muchas maneras en las que podemos acercarnos al texto. Yo quiero invitarlos ahora, vamos a hacer un viaje, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Creen que podemos alcanzar a mirar todo el libro de Marcos en las 3 horas que tenemos disponibles? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar acercarnos al texto pensando una perspectiva como un cuento, como una historia, que es la manera en la que pensamos hoy. Hoy pensamos el mundo como historias. Hoy estamos todos enganchados en historias. Hoy cuando mandamos los tweets, que son pequeñas frases, que son muy parecidos a algunos mensajes de Jesús. Jesús era un predicador breve y un conversador extenso. Pasaba mucho tiempo hablando con la gente, pero cuando iba a dar un mensaje era un mensaje corto, preciso, conciso. Lo que pasa es que a veces daba uno atrás de otro. Entonces eran un enganchado de mensajes, una secuencia de mensajes que iban transmitiendo distintas predicaciones, distintas palabras. Quiero invitarlos a que cuando nos acerquemos a la Biblia podamos intentar hacer un ejercicio como si nos acercásemos a un libro de cuentos, a una historia. Y en un cuento tenemos varias cosas, tenemos un hecho, tenemos un personaje y alguien que hace algo. Pero por lo general los escritores, cuando escriben cuentos, cuando escriben novelas, tienen un mensaje detrás. Detrás de eso hay un mensaje. Es decir, hay un mensaje en la historia que leemos, porque hay diálogos, entonces encontramos mensajes, encontramos que se dicen cosas, pero también hay un mensaje de fondo. Entonces tenemos el mensaje, lo que se dice dentro de la historia que estamos contando, y tenemos lo que se quiso decir. Pero hay una cosa más cuando utilizamos esta herramienta y nos acercamos a la Biblia. Hay un plus, que es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese mensaje? ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese contenido? ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? Yo quiero invitarlos a que abramos la Biblia en el libro de Marcos. No es chiste lo de que vamos a mirar todo Marcos. Obviamente, en algunos pasajes. En el capítulo 1:14 empieza contando que Jesús aparece en la escena. Otros evangelistas cuentan lo que hubo antes de que Jesús apareciera en la escena. Cuentan el nacimiento, pero para Marcos él rescata la aparición de Jesús en ministerio. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si queremos utilizar estas categorías que le estaba diciendo para interpretar el texto, tenemos algo que hace Jesús. Jesús empieza su ministerio. Y lo empieza, según este texto, justo después de que han ejecutado a su primo, el mayor profeta que había tenido Israel. O sea, el que era el mayor profeta de Israel acaba de ser ejecutado y era su primo encima. Y sabían que cuando le bautizó a él, dijo, el que viene es más que yo. Entonces ya estaba señalado por Juan el Bautista. Y ahí es que aparece Jesús. No sé cuánto de nosotros está dispuesto a salir y empezar un proceso de predicación cuando acaban de matar a un familiar que además nos señaló diciendo, presten la atención a lo que va a hacer este otro. Es difícil, es complicada la situación. Tenemos ahí lo que Jesús hizo, pero tenemos ahí también algo que Jesús decía. Jesús traía un mensaje.
planteaba que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado. Y ahí viene una acción: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y así comienza el proceso del Evangelio según como lo rescata Marcos. Y después empieza un proceso Jesús en el que va invitando personas a seguirle. Mientras va haciendo esta predicación del Evangelio, mientras va de aldea en aldea predicando el Evangelio del Reino, teniendo este mensaje, que es lo que les decía, que podemos leerlo, y que les invito a que lo vayan leyendo, qué es lo que Jesús iba diciendo y qué es lo que Jesús iba haciendo en este proceso. Una de las cosas que él iba haciendo era invitando a personas a seguirle. Él iba eligiendo personas, dice, ven conmigo, ven conmigo. Les dice a los pescadores, seguidme y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Más adelante, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió y dejó la caja sin cerrar. Era un problema. Jesús cambia la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Entonces, cuando viene y presenta un mensaje, cuando Él es juzgado por lo que Él hacía, que Él transformaba la vida de personas y que en ocasiones esa transformación implicaban ir contra lo que la gente estaba acostumbrada a ver en su religiosidad. Nosotros tenemos una religiosidad, nosotros tenemos una manera de ver las cosas y creemos que Dios obra de esa manera. Lo hemos aprendido, nos es cómodo, nos hemos acostumbrado a eso, tenía sentido tal vez para nuestros padres, para nuestros abuelos, para el que nos predicó primero, pero a veces algunas de esas cosas las hemos incorporado y las vivimos así. Y cuando Jesús entra y transforma nuestras vidas y nos desafía y nos confronta con las cosas que hacemos y con cuál es el sentido. En Mateo 2:27 les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El enfoque aquí es precisamente dejar la perspectiva religiosa y enfocar la perspectiva en las personas. Como les decía antes, tenemos una acción de Jesús, tenemos un mensaje, pero tenemos una acción. El desafío para nosotros es desenfocarnos de lo religioso para enfocarnos en las personas. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús, al mismo tiempo que confronta nuestra perspectiva de la vida, nuestra religiosidad y nos muestra algo nuevo, confronta nuestra incomprensión de su mensaje. Jesús utilizaba parábolas para expresarse. Y las parábolas no son eso que nos enseñaron en la escuela, en el sentido bíblico, no son esta figura de una función que resulta de una cuadrática, que tiene esta formita. Así. Las parábolas en el sentido bíblico es tirar algo a la par, que es una de las estrategias también que podemos tener a la hora de leer el texto y de presentar el texto. No es exactamente lo mismo que una alegoría, tiene una forma particular. Se cuenta una historia para que a la par entiendas otro mensaje. Entonces se dice una cosa y luego cuando se explica se entiende que hay un mensaje detrás. Lo que les planteaba antes. Que se dice algo y se interpreta detrás del texto un contenido específico que lleva a una acción. Y el problema le llama la atención a sus discípulos y le dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo van a comprender todas las parábolas? Si lo trasladamos a nosotros mismos, ¿no entienden el Evangelio que lo tienen encima traducido a su propio idioma? Explicado, expuesto, cantado, hecho videos. ¿No entienden el mensaje? ¿Cómo van a entender ese mensaje que transforma las vidas? Él nos confronta contra nuestra incomprensión. Pero al mismo tiempo que nos confronta con nuestra incomprensión, Él nos trae una perspectiva de paz. Siempre Jesús cambiándonos la manera de mirar las cosas. Siempre Jesús cambiando la perspectiva que tenemos del mundo. Cuando se estaban desplazando en la barca, en medio de una tormenta Jesús está durmiendo. Nos muestra que se puede dormir en medio de las tempestades. Podemos estar en medio de una tempestad
que a alguien que está acostumbrado a ese contexto le da miedo, porque vamos, lo que los pescadores sabían cuando el mar está un poquito picado y volvemos y cuando esto se puede dar vuelta. Y de aquí no salimos. Y estaban asustados, los que sabían estaban asustados, y Jesús durmiendo. Y entonces despiertan a Jesús. Hay una acción, como les decía antes, hay un hecho, algo que está pasando. Vemos en el mensaje algo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo que vemos algo que está sucediendo, vemos también una palabra, un mensaje de Jesús. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Muchas veces nos acercamos a Jesús con esta actitud. Señor, ¿no te importa que esté enfermo? ¿No te importa que me vaya mal? ¿No te importa que no tenga trabajo? ¿No te importa que esto no te importa que tenga problemas? Nos acercamos y confrontamos a Jesús. Y la respuesta otra vez confronta y cambia nuestra perspectiva. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Así como antes. ¿Cómo es que no entienden mi mensaje? ¿Cómo es que tienen miedo si yo les he dicho que estoy con vosotros? Cuando termina de hacer ese recorrido en el lago, llega al otro lado, a una tierra que no es la suya, era de los gadarenos. Le transforma la vida a un endemoniado o dos endemoniados, según el evangelio que les dejamos leer. En este era uno. Y cuando transforma la vida de esta persona, dice en Marcos 5:18, entra a la barca de nuevo, van a volver. Interesante, estos eran valientes. Fueron en una barca que atravesó una tormenta y ahora van a volver. Uno se lo piensa dos veces después de que la pasó mal para hacer el mismo recorrido. Y él quiere subirse a esa barca. Un hecho. Le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió. Otro hecho. Jesús transformó su vida, cambió su vida. El domingo pasado hablamos de cómo Jesús transforma las vidas de las personas, en todas las dimensiones que tienen nuestras vidas. Cómo el Señor transforma nuestra vida de manera completa. Y Jesús transformó la vida de él, pero no le permitió seguirle. Es interesante porque él andaba buscando personas que le siguieran, pero a este no le permite seguirle. También a muchos otros, y aquí están otros de los hechos, que los podemos encontrar, les curó, les transformó su vida y les dijo, no digan nada. No digan nada. Un poco más adelante en el texto vemos que resucita una niña y les dice, no digan nada, que la gente no se entere de esto. Sin embargo, a este en particular, que quiere seguirle, a diferencia de los otros que no estaban buscando seguirle, simplemente son invitados a seguirle, él quiere seguirle y dice no. Y le dice, vete a tu casa, y a diferencia de los otros a los que le dijo, no digan nada, no expongan mi identidad, no muestren más. A este le dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho por ti. ¿Cómo tuvo misericordia de ti? La palabra del Señor. Lo que Jesús hace, transformarle la vida. Lo que Jesús le dice, no me sigas. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Lo que hace Él, que tiene que ver con lo que nos toca hacer a nosotros. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaron maravillados. Él transforma nuestra realidad. Entra en nuestra realidad y la transforma. Entra en nuestra realidad y la cambia. Todos tenemos una expectativa de lo que Jesús va a hacer en nosotros. Todos tenemos una expectativa de lo que vamos a encontrar en el texto. Es más, muchas veces elegimos qué texto queremos buscar. Nos sentimos que queremos alegrarnos un poco, bueno, vamos a leer unos salmos, así. Queremos ponernos reflexivos, vamos a leer Proverbios, Eclesiastés, así profundizamos. Queremos leer una aventura, leamos Reyes. Queremos pensar en cómo se administra o se organiza algo, leamos Nehemías. Muchas veces nos acercamos al texto sabiendo de antemano qué es lo que queremos llegar a leer, porque alguien nos lo contó o porque ya lo hemos leído antes. Pero nos acercamos con una predisposición para lo que el texto nos va a mostrar. Ahora yo lo que le quiero invitar es que cuando nos acerquemos a este texto, miremos
lo que pasa, miremos lo que se dice y miremos lo que nos toca a nosotros. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que nos toca a nosotros. Si vamos haciendo este ejercicio cuando nos acercamos a la palabra, si vamos haciendo este ejercicio, va a cambiar mucho la manera en que vivimos. Y acá cambia el discurso en Marcos 6. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Antes les llamaba a que le sigan. Antes les decía no cuenten nada, no digan nada. Pero ahora les envía a hacer una tarea, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no llevéis 2 túnicas. Les dijo, y donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población. Y en cualquier lugar que os reciban, que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Ahora, lo que él venía haciendo, que era anunciar el Evangelio del Reino, lo encomienda como una tarea corta a llevar a cabo y volver a ser evaluados a 12. Más adelante vemos que también en otros textos encontramos que él también lo envía a 70. Él empieza a hacernos parte de lo que él estaba haciendo. Entonces está lo que él hace, lo que hicieron sus seguidores. Otra vez, ya si leemos los evangelios vamos a leer lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Si leemos Hechos, vamos a estar viendo lo que el Espíritu Santo hace, en sentido genérico, pero vamos a ver específicamente lo que hacen los apóstoles, lo que dicen los apóstoles. Ahora, en todos estos casos, cuando nos acercamos al texto, en última instancia nos queda lo que vamos a hacer nosotros, lo que nos corresponde hacer a nosotros. Los discípulos vuelven de este trabajo de predicar. Se reunieron con Jesús en 6:30 y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Hay otro texto donde dice, es tremendo, los demonios se sujetan a nosotros, están maravillados. Y él le dice, no, lo que ustedes ven es pequeño, en cambio, a lo que yo ya he visto y lo que todavía va a venir. Pero hay una cosa interesante que me hace pensar aquí, como en el momento en que Jesús estaba durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. A veces uno se engancha en el trabajo, y acá viene la parte con lo que nos toca hacer a nosotros. A veces hemos leído el texto, hemos visto lo que Jesús dice y decimos, ahora tengo que dedicar mi vida a eso, y la voy a gastar, pero no tengo que gastarla ya. Tengo bastante tiempo de vida por vivir. No tengo que agotarla ya. También tengo que tener ese tiempo para descansar, para reflexionar, para encontrarme con Él. Lo interesante es que mientras Él estaba intentando hacerlos descansar a ellos, se encuentra, si seguimos más adelante, con que había una multitud que los seguía y no los dejaba en paz. Iba a otro lado y los seguían de vuelta. Ante la necesidad de las multitudes, y esto pasa en 2 oportunidades, y hay que prestar atención, esto es otro ejercicio, cuando leemos los textos y vemos lo que pasa, si se nos cuenta 2 veces algo que pasa en el mismo libro, es porque algo debe haber de importante. Esto pasa aquí, pasa por ejemplo cuando Pedro va a ver a Cornelio. Hay relatos que se relatan 2 veces, porque se considera que son 2 relatos separados, como que dos eventos, pasó aquí y luego volvió a pasar aquí, o porque se cuenta el relato y luego se repite el relato. Por eso tenemos 4 evangelios. Por algo está 4 veces. Hay algo que tenemos que prestarle atención a cuántas veces aparecen, porque eso nos habla también de importancias en lo que se dice. Como le decía, lo que pasa, lo que se dice, que tiene que ver con lo que significa, y en última instancia lo que vamos a hacer nosotros en consecuencia. Cuando se encuentra con que las multitudes que los perseguían, no en el sentido de perseguirlos mal, sino de perseguirlos bien, porque esperaban algo de él, que les seguían,
Eran muchos y no habían traído para comer. Y los discípulos le plantean el problema. No tienen para comer. Y la respuesta de Jesús, Él les dijo, es interesante, en otras ocasiones Jesús primero hace y después dice. En este caso Él primero les dijo y después hizo. Dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? 200 denarios son 200 salarios. En cualquier tiempo, en cualquier época, 200 salarios es mucho dinero. Y entonces Jesús le dice, ¿cuánto tienen? Id y ved. Cuando se cercioraron, le dijeron 5 panes y 2 peces. Y conocemos lo que pasó después. Tomó los panes, los bendijo, organizó a la gente y se distribuyó y alcanzó. Hombres de poca fe. Si hay algo que somos siempre es hombres y mujeres y niños de poca fe. Pero el Señor está ahí trabajando y cambiando nuestra perspectiva. Sin embargo, no siempre Jesús hace señales, como lo vimos recién en el mensaje. Que se le reclama una señal, entonces le dice, claro, están pidiendo la señal para creer, si no, no creen. En ese caso la hizo por la fe del que esperaba. Pero en Marcos 8:12, suspirando profundamente, en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo, no se le dará señal a esta generación. A veces estamos a la expectativa de lo milagroso, de lo sobrenatural, de lo maravilloso, de lo impactante, de lo marketinero. Y Jesús cada vez que les decía a alguien al que le había transformado la vida, no se lo digas a nadie, estaba cambiando la perspectiva, poniendo el enfoque en la persona, poniendo el enfoque en la vida cambiada, para sacarlo del enfoque del show. Hoy estamos llenos de show. Y es cierto que a veces el show tiene un sentido de mostrar el mensaje. Pero si el show es un sentido en sí mismo, si la señal es un sentido en sí mismo, pierde todo significado. El hecho tiene que tener un mensaje que nos lleve a hacer algo. Si el hecho no tiene si solo está el hecho y no tengo un mensaje y no me lleva a hacer algo y a un cambio, no sirve de nada. Más adelante, en Marcos 8:34, llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan de cómo empezó esto? Empieza Jesús predicando el evangelio del reino después de que mataron a su primo. Invitó a personas a seguirle y le siguieron. Invitó a otros a ir y predicar. Invitó a algunos de los que le seguían a que predicaran. Y ahora desafía a toda la multitud. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, asuma que va a morir. Asuma que está condenado. Para nosotros la cruz es un objeto de adorno. Él estaba hablándoles de que carguen con un peso de un instrumento de tortura y de condenación. Asuman que están condenados y entonces síganme. Hay una frase interesante que la dijo a alguien que también es conocido, que aparece en muchas camisetas, pero que murió y no resucitó. Lo rescatan en un par de las películas de su biografía. Dicen que el Che Guevara le decía a sus guerrilleros, vivan como si ya estuvieran muertos. Claro que él murió. Y los que murieron peleando con él también murieron. Y los que murieron en sus manos también murieron. Y algunos fueron hermanos en ambos bandos. Asuman que ya están condenados. Si vamos a seguir a Jesús, asumamos que estamos condenados. Asumamos que estamos condenados. Aquí el hecho viene previo a que podamos ejecutarlo. El hecho, el ser condenado, ¿se acuerdan que les dije en los relatos veamos el hecho? Vemos lo que se dice. Él les dice que asumamos un hecho que va a tener que ver con nuestra actitud. Da vuelta esta perspectiva.
¿Por qué? Porque ahora la actitud es que yo dejo que Jesús venga, transforme mi vida, cambie mi perspectiva de ver, cambie mi religiosidad, me confronte con mi incomprensión, con mi incapacidad para entender lo que Él me está queriendo decir. Y entonces le siga. Y luego explica, y acá viene la parte del decir, el explicar. Si están queriendo salvar su vida, si están atrás de salvar su vida, si están gastando su vida pensando en cómo ganarse la vida y cómo salvar su vida, van a perderla. Van a perder la vida tratando de sobrevivir. En cambio, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay una frase que se ha rescatado y se ha inmortalizado en algunos textos, en una película también, y en varias entrevistas, de Jim Elliot, que planteaba, vale la pena perder aquello que no puedo guardar a cambio de ganar algo que nadie va a poder quitarnos. Tiene que ver con cambiar la perspectiva. Entonces, cuando nos acerquemos al texto, usando esta pequeña herramienta que era ver qué es lo que pasa, ver qué es lo que se dice dentro del texto y qué es lo que el texto me dice a mí. Hay dos que se dicen ahí. Y ver qué es lo que me va a tocar hacer a mí. Indefectiblemente, cuando nos pasamos a la parte de lo que me toca hacer a mí, eso incluye morir. Morirme a mi orgullo, morir a mis expectativas, morir a mis miedos. Los discípulos en la barca tuvieron que morir a sus miedos. Y entonces Jesús los confronta y dice que no tenían fe. Pedro, cuando sale de la barca, intenta caminar y consigue empezar a caminar, muere a sus miedos y luego lo resucita a su miedo de vuelta. Porque somos humanos. Y Jesús nos ama en esa humanidad. Aquí no se trata de que vamos a hacer las cosas perfecto. No se trata de que vamos a hacer un escalafón y entonces... No. Se trata de seguirle, de la actitud. Tomo mi cruz, asumo que estoy condenado y le sigo. Y dejo de preocuparme por ganar mi vida. Dejo de preocuparme por ganar mi vida. Porque al final de cuentas, Jesús es la vida en nosotros y nos da la vida. Algo que solemos hacer muchas veces es empezar a gastar tiempo pensando lo que otros hacen. En Marcos 9:40 explica la respuesta que Jesús da cuando lo confrontan a él. Aquellos están haciendo cosas en tu nombre. ¿Por qué, si no son de los nuestros, no se juntan con nosotros? Lo mismo le dijeron los seguidores de Juan. Aquellos que andan con Jesús están haciendo cosas. Entonces Juan les había dicho, en un hecho que pasa antes de que empiece el Evangelio este. ¿Se acuerdan que esto empezó después de que Juan murió? Marcos empieza después de que Juan murió. Bueno, antes de esto había pasado un hecho, que Juan estaba en la cárcel y sus discípulos desorientados dicen, ¿cómo es que este está haciendo cosas? Los que lo siguen a él. Entonces les pregunta, ¿qué pasa? Y Jesús va y le dice, cuéntenle a Juan lo que están viendo. Cuéntenle a Juan el hecho. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los mudos hablan. Y el reino de Dios es predicado. Y entonces Juan dice, ya está, ya, mi tarea se terminó. Juan ya tenía asumida su condenación. Que su tarea y su función estaba cumplida. Pero su vida está ganada en Dios. Y nos confronta, porque a veces creemos que hacemos todo lo que hace falta, como les decía antes. Estamos intentando cumplir cosas para hacer. Les hablé de las tres cosas. Lo que pasa, lo que se dice y lo que me toca hacer. Se acerca un joven a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús lo confronta y le dice, lo que dice la ley. Entonces dice, la ley me la conozco de punta a punta y yo hago todo eso, cumplo con cada... Y entonces en Marcos 10:21 Jesús mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Siempre que nos acerquemos a Jesús, por más creyentes que seamos, por más instruidos en la palabra que seamos, por más de familia cristiana que seamos, siempre que nos acerquemos a Jesús preguntándoles qué nos falta, Él nos va a decir, una cosa te falta.
Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Es interesante. Este es el otro caso que tenemos de alguien que viene y se ofrece a seguir a Jesús. A uno le dijo, no, tú no me sigues, tú vuelve, ya te transformé la vida, ahora vuelve y muestra esa vida transformada. A este en cambio sí, le dice, mira, te falta una cosita, despréndete de lo que te ata, suelta tus anclas, suelta esas cosas, dáselas a todos, a los pobres, encima no solo suelta de tirarlo a la basura, sino hazlo útil, entrega eso, que tiene un poco que ver con lo de tomar la cruz. Asume que tu vida está condenada, entrega tu vida y entonces sígueme. Jesús nos cambia la perspectiva. Nos cambia la perspectiva en la que vemos el mundo, en la que vemos las cosas, en la que vemos nuestra práctica religiosa. Porque lo que hacemos aquí al final de cuentas es eso, una práctica religiosa. Como contábamos hoy, vino a participar en una práctica religiosa cuando se le invitó al presidente y le impactó, porque vio algo diferente. Porque en medio de esta práctica religiosa habrá algo del Espíritu, habrá algo de Dios, habrá algo de este mensaje que está transformando vidas, habrá visto vidas transformadas. Pues no se trata de lo que hacemos o lo que decimos, lo que le decía el relato. Lo que se hace, lo que se dice y lo que nos toca hacer. Lo que impacta es la vida transformada. Porque fíjense que cuando Jesús transformó la vida del ciego, transformó la vida del leproso, les dijo no digan nada, porque con la vida transformada era suficiente. Cuando transformó la vida del endemoniado gadareno, no le dijo, ven, sígueme, vamos a hacer el discipulado completo, vamos a hacer el seminario intensivo que tengo de 3 años para mis apóstoles. Lo rechazó. Dijo, no, con tu vida transformada basta. Ve y muestra tu vida transformada. Al leproso, como habían visto en el mensaje le bastó con decir, ve y muéstrale al sacerdote, a alguien en particular, ve y muéstrale al que tiene autoridad para decir si esto es real o no, muestra tu vida transformada. Y cuando la gente ve la vida transformada, eso no se discute. Podemos ponernos a hablar argumentos, podemos hacer grandes expresiones de la fe, podemos hacer grandes exposiciones del Evangelio. Nadie se va a convertir porque le contemos lindo el Evangelio. La gente decide seguir a Jesús porque el Espíritu trabaja en ellos. Y al trabajar en ellos les convence de pecado, eligen tomar su cruz, negar su vida y dejarla en las manos de Jesús. Que eso es una tarea a su vez que tenemos que rehacer permanentemente, lo de tomar cada día nuestra cruz. Y es interesante el desafío que viene en Marcos 13:9, donde hay algo que dice Jesús. Estad alerta. Y esto tiene que ver con algo que tenemos que hacer. Directamente lo que dice es lo que vamos a tener que hacer. Os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas. Y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, antes de que llegue el fin. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y sigue en 13:35, al final del texto. Por tanto, velad. ¿Vieron lo que dice más arriba? Estad alerta. Y más abajo, velad. Velar es mantenerse despierto, porque uno puede estar despierto y distraído, o puede estar despierto y alerta. Tenemos un problema las personas con una tendencia ansiosa, que tenemos una sobrealerta. Y más cuando hacemos cosas que nos llevan a estar alertas. A eso tenemos que leer el mensaje de antes, de apartarnos y descansar. Pero a todos estamos llamados en nuestra relación con Dios, no en lo que hacemos. En nuestra relación con Dios, a estar alertas. A estar listos y dispuestos para que el Espíritu sea el que hable.
Y dice, velad porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormido. ¿Qué pasa si los guardias están dormidos, Agustín? Se complica. Se complica. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Este es un llamado a todos nosotros. Velad. Estar atentos. Estar atentos. Estar atentos. Ese es el desafío que tenemos como iglesia a lo que tenemos que hacer. Lo que pasó, lo tenemos. Tenemos lo que Jesús hizo en 4 evangelios. Si se repitió 4 veces y encima algunas de las cosas dentro de los evangelios se han repetido más veces, es porque son cosas importantes que tenemos que ver. ¿Qué es lo que se hizo? Tenemos que ver qué es lo que se dijo. Literalmente lo que se dijo en los diálogos, o sea, las palabras. Dijo esto. Luego, el cuadro un poquito más amplio en el que dijo esto tiene un sentido, un mensaje mayor. ¿Qué dice todo este mensaje? ¿Qué nos dice esto? Pero esto solo tiene sentido, lo que pasó y lo que se dijo, solo tiene sentido si hay una actuación en consecuencia. No nos sirve de nada conocer todo lo que pasó, no nos sirve de nada repetir todo lo que se dijo, si no hay un cambio en nuestras vidas, una acción en consecuencia. Y el desafío para la iglesia es velar. El desafío para la iglesia es estar alertas. El desafío para la iglesia es que no nos durmamos. Vamos a hacerla. Velar es eso, que no nos durmamos. Que no nos durmamos frente a la realidad que estamos viviendo. Que no nos durmamos frente al haber sido llamados a seguirle. Que no nos durmamos frente al haber sido comisionados. De diversas maneras, porque diversas personas, de diversas maneras somos comisionados a distintas cosas, en distintos procesos. A veces Jesús nos dice que no le digamos nada a nadie. Basta con que se vea lo que Él hace en nosotros. A veces nos dice, ve y díselo a alguien en particular. Tenemos que dar cuenta de la transformación que hay en nuestras vidas. Esto es muy interesante en el proceso de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Se le invita a alguien que está en un proceso de restauración, que se acerque a su familia y pida perdón. Está inspirado, esta actuación está inspirada precisamente en este. Es ve y da cuenta de la transformación que estás viviendo, que es la transformación de hoy. Mañana la vas a tener que volver a. Ve y da cuenta de lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a otros cómo Dios te transformó y ya eso es suficiente. Estate tranquilo. Si en algún momento te llaman a declarar, si en algún momento te llaman a declarar a la prensa, delante de un rey, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar delante de un rey, aquí hay más posibilidades, en Argentina era imposible, pero aquí hay uno hacia allá y uno hacia allá. Hay uno de cada lado. Habría posibilidades, no sé cuántos tienen la opción, pero podemos llegar a estar delante de gobernantes, de responsables, de jueces. Cuando estás ahí, el Espíritu te va a hablar. El Espíritu te va a dar palabra para que digas lo que debe ser dicho. Pero ¿cómo tenemos contenido para decir en ese momento? ¿Cómo va a surgir ese contenido? Porque antes hemos pasado tiempo conociendo los hechos, leyéndolo e interpretando lo que se dijo y haciendo ejercicios de actitudes, de cambios que tenemos que estar viviendo. Cerramos el mensaje de Marcos con el hecho con el que termina Jesús en este evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, aquí dice será condenado, en otros dice ya ha sido condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Se acuerdan que antes cuando le dijeron me están pidiendo señales, pero no se las voy a dar? A veces sí las da, porque hay señales que cumplen un propósito específico, que es acompañar a quien ha creído.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. La palabra no sigue a las señales, sino las señales siguen a la palabra. Lo que importa no es la señal, sino la vida transformada. Lo que importa no es repetir lo que se dijo, sino cambiar lo que hago. Y todos tenemos algo que cambiar. A todos nos falta algo. Por más que hayamos cumplido todo desde nuestra juventud, por más que nos sepamos de tapa a tapa su palabra, por más que hayamos hecho todos los seminarios que hayamos, a todos nos falta algo. Y Jesús tiene una particular capacidad de encontrar eso y confrontarnos. Pero primero, antes de confrontarnos, Él nos amó. Él nos ama, es el hecho. Nos desafía porque nos falta hacer algo más. Y ahora nos toca a nosotros actuar. Como iglesia, el desafío concreto es velar, no dormirnos. Es a la vez muy amplio, pero muy claro. No nos durmamos. No nos durmamos cuando Jesús nos invita a estar orando, mientras Él está orando, como pasó en Getsemaní. No nos durmamos cuando tenemos que estar atentos a si somos llamados a declarar, a dar fe de lo que Él hace. No nos durmamos olvidándonos que sí hay señales que expresan, testifican quién es el Dios en el que creemos, que refuerzan el mensaje, que le dan sentido al mensaje. ¿Vieron que podíamos ver Marcos en un ratito? Y no fueron 3 horas. Faltaron unos cuantos pasajes, ¿no? Pero dice también en Juan que no entra todo el mensaje de lo que Jesús hizo, si lo quisiéramos escribir todo. Todas las vidas cambiadas, porque siguen hasta hoy. Las que fueron cambiadas así siguen hasta hoy. Habría que escribir todo desde entonces hasta ahora y en todo el futuro posible. Son muchas historias. Si queda algo de este texto, de este día, es como herramienta simple cuando nos acercamos al texto. ¿Qué pasa? ¿Qué hecho hay? ¿Qué se dice dentro del texto? Y ahí hay 2 cosas. Lo que el texto dice, lo leo, todo lo que el texto dice que incluye lo que pasa. Pero hay cosas que se dicen dentro del texto, que tienen sentido entre los interlocutores. Lo leo, tiene sentido. Y finalmente, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con la palabra dada? El joven rico se fue triste, porque creía que tenía mucho para perder. Estaba convencido de que él tenía mucho. Estaba enfocado en lo que iba a perder. El endemoniado, con la vida transformada, y no se angustió porque Jesús le hubiera rechazado de seguirle, sino que se fue contento a contar. Muchas veces nosotros queremos servir en algún ministerio en particular y nos dicen no. A veces no por una razón en particular que realmente hay que... Y otras veces no porque resulta que quien está a cargo no trabaja bien con nosotros. Puede pasar cualquiera de esas 2 cosas. Pero nos dicen no y enseguida nos ofendemos y no aparecemos más por la iglesia. ¿No? Alguien a quien le dijeron no, vos no venís para aquí. Testifica lo que yo he hecho en tu vida. Y lo hizo. Gozoso. Y nosotros somos llamados y hemos sido comisionados como los 12 en ocasiones. A veces nos toca irnos sin nada en el bolsillo. A veces toca irse con lo que tengas disponible. Dice, si tienen 2 mantos, vendan uno, consíganse una espada, consigan algo con que defenderse, consigan alforjas, lleven cosas, lleven todo lo que tengan, inviertan todo lo que tengan. El Señor va cambiando la manera en la que nos comisiona en distintos momentos. A veces hay etapas en las que no tenemos que decir tanto,
y simplemente tenemos que dejar que la gente vea que Jesús nos transforma. A veces decimos de más, pero como iglesia el llamado y el desafío es a velar. Como iglesia el llamado y el desafío es a salir y predicar por todas partes. Velar porque no sabemos cuándo va a volver. Si en algo el Espíritu les ha hablado, es Él el que habla. Confiamos en que Él está en control y que Él tiene algo para hacer con nosotros. Ahora tenemos que actuar. Gloria al Señor.